Camisareki Gilatinaka Cuyacaneca, Tunca Payani Yatejoimpi, Sarantasipuquiñani, Hichuruja, Yathata Pañaniwa, Choque, Yamayu Toqueta. Hola, el día de hoy vamos a continuar con nuestra lección número 12. Vamos a aprender sobre la siembra de la papa. A continuación veremos el siguiente video. Muy bien, ahora vamos a ver en qué fechas, en qué momento se realiza el sembrío de la papa. En el mes de agosto comienza el barbecho de la tierra, hay que hacer movimiento de la tierra. En septiembre, de igual manera, se hace el movimiento de la tierra, pero con la ayuda de la yunta.
En el mes de octubre se comienza con la primera siembra de la papa. En noviembre eh, tenemos que sacar la mala hierba. Esto no le hace crecer como debe ser a la papa. En diciembre empieza el primer aporque. En enero es el segundo aporque que se realiza. En febrero va a ir floreciendo la papa. Y en marzo se realiza la primera cosecha de papa. Entonces es el ciclo que cumple la siembra de la papa. Kuna yanakas yapu chañataki munasi. Yana estuvo acá, Yunta Nakawa. Nos ayuda a poder remover la tierra. Dos toros, se le llama Yunta. Kunana Campisa, Lijuana Munasirakiwa yapu chañataki. Se necesita esta herramienta que se llama lijuana. También necesitamos el rastrillo y lo más importante necesitamos el chaquitaglia. Es esta herramienta que están usando los caballeros en la imagen. Eso se llama chaquitaglia. También usan el pico y ahora vamos a ver aspectos gramaticales. Vamos a ver los pronombres demostrativos. Aka, uka, kaya, kuri. Vamos a ver el pronombre demostrativo aka. El pronombre demostrativo aka significa esto. Por ejemplo, el caballero dice, aka chokinakawa. Estos son las papas. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí que los tiene en la mano, los puede ver, los puede palpar, los tiene en sus manos. Aka chokinakawa. Por ejemplo, otro dicen akaja rastrillúa. Esto es el rastrillo, está diciendo el señor, ¿no? Está pensando. Akaja rastrillúa. Ahora vamos a ver el siguiente pronombre demostrativo, uka. Uka lijuanawa. Aquí en este caso, la herramienta no lo tienen en su mano. Está cerca a donde se encuentran las personas. Uka lijuanawa. Entonces, sí lo puede ver, ¿no? Está cerca de la persona. Uka lijuanawa. Y el otro pronombre demostrativo, kaya, está un poco lejos, pero lo podemos ver con claridad. En este caso, el señor que vemos en la imagen dice, kaya utahawa. Aquel es mi casa. Aquel es mi casa, está señalando a esta casa, ¿no? Entonces, está un poco más lejos que del anterior caso. En este caso, del pronombre uka, está bastante cerca a la persona. En este caso, kaya se utiliza, este pronombre se utiliza cuando el objeto está bastante lejos. Kaya utahawa. Y hay otro pronombre demostrativo, kuri. En este caso, aquí está la persona en un lado del cerro y al otro lado del cerro están estos dos toros. ¿Qué eran estos dos toros? Yunta, ¿no? Yunta nakaja kurin kiwa, dice, ¿no? Al otro lado está, no se ven muy bien a los toros, está al otro lado, muy lejos está. Entonces ahí usamos este pronombre demostrativo, kuri. Yunta nakaja kurin kiwa, dice, ¿no? Paisuma, tukuyuhtuanua tunkapaya yatikauja.